Buenas noches, que Dios te bendiga. En esta noche yo te vengo a compartir la palabra de Dios para su vida, donde Dios ha hablado y ha tratado mi vida en este tema. Dios me decía, sube a la barca porque se acerca la tempestad. Amén. Yo he tomado este pasaje que se encuentra en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 31 al 41. Ahí estaremos meditando la preciosa porción de la palabra. Amén. Yo te invito a que tú tomes tu Biblia y que seas parte de esta enseñanza, que edificación, que es de amor, pasión. Amén. Donde yo he analizado el pasaje y he tomado muchas cosas en cuenta. Dios me ha hecho ver este pasaje como yo no lo entendía antes. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y que eleve al cielo, al Padre, esta oración. Amado Dios y Padre de toda misericordia, yo te doy gracias, Padre, en esta preciosa noche, que tú seas partícipe de este estudio, Padre, que tú seas partícipe de este momento, Padre, que tú seas hablando a nuestras vidas, Padre, que tú seas Dios haciendo lo que tú tengas que hacer, Padre, Dios, que tú rechaces la carne y que tu espíritu se mueva, Padre. Que tu espíritu tome dominio y control en nuestro asunto, Padre. Haz lo que tenga que hacer, obra milagro. Abre los ojos del entendimiento de nuestros hermanos, abre su corazón, a tal punto que tu palabra penetre sus huesos, su tuétano, su mente, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te doy gracias, Padre, Hijo maravilloso, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Mientras yo meditaba en este tema, podía entender muchos puntos. Dice que Jesús se encontraba en el mar de Galilea. Aquella noche Jesús le ordena ir al otro lado, embarcarse porque iban al otro lado. Si leemos el contexto, entenderemos claramente que Jesús se estaba refiriendo a la ciudad de los Gadarenos, porque había un hombre, un gadareno, que tenía que ser libertado por el libertador de libertadores, que es Jesucristo. Él iba a tener un encuentro y después le iba a enviar a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo y cómo Jesús le libró y que mucha gente se iba a regocijar, se iba a contentar. Amén. La tarea de predicar, de proclamar el Evangelio no es una tarea fácil ni sencilla. Requiere de esfuerzo, requiere de práctica, de amor, de paciencia, de preparación. Amén. Y no es fácil, pero nada es imposible para Dios. Dice Pablo sembró, Apolo regó, pero es Jesús, es Dios quien da el crecimiento. Gloria sea al Señor para siempre. Pero en el transcurso de este viaje, dice la palabra, que habían otras barcas. Aquellas barcas no sufrieron tanto como la que sufrió la barca en la que se encontraba Jesús y los discípulos. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él se encontraba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Si nos ponemos en el papel, en el rol de los discípulos, ellos tenían experiencia en el alta mar, ellos tenían experiencia en la pesca, amén. Quizás ellos se encontraban tranquilos hasta después que se dieron cuenta que se acercaba una tempestad de vientos. Ni aún con su experiencia pudieron detener aquella barca.
tanto fue el problema, tanto fue el caos de esta tempestad, que dice que la barca se hundía, dice, que se anegaba, dice que se llenaba. Jesús se encontraba en la popa, que era la parte trasera de la barca, donde se encontraba la caña y el timón. Amén. Ellos tomaron la vela, pero no pudieron detener aquella tormenta que estaba sacudiendo la barca. Tuvieron que despertar a Jesús. Y sucede en la vida de muchos creyentes que acudimos a Jesús y le pedimos a Jesús auxilio, que nos ayude. Las tormentas, las tempestades, dicen que se trata de problemas, de situaciones, de críticas, angustia, aflicciones. Amén. Pero es ahí donde nosotros acudimos a Jesús. Jesús, ¿dónde tú estás en estos momentos de dificultades, de enfermedades? Pero déjame decirte esto, que Dios nunca ha perdido el control de lo que Él tiene.Nosotros podemos perder el control de todas las cosas, pero Él nunca lo pierde. Él tuvo que despertarse y de calmar a los discípulos. Primeramente, callar al mar, callar al viento, y después reprenderle a los discípulos. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe, hombre de poca fe? Le decía el Señor. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Jesús le decía Jesús le exhortaba a que tuvieran fe. Gloria sea al Señor para siempre. Y entonces dice que ellos temieron de gran manera y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto le tuvo que tener mucho impacto a los discípulos, porque Jesús había demostrado que Él ordenaba a los espíritus inmundos y salían de los cuerpos, que Él le ordenaba a los demonios y salían de los cuerpos, Él ordenaba las enfermedades y tenían que huir las enfermedades, pero ahora estaba demostrando que Él ordenaba al mar, que Él ordenaba al viento y tenía que obedecerle. Gloria sea al Señor para siempre, gloria sea a Jesús. Esto es un llamado de atención a la iglesia, amén. Las tempestades de viento no solamente son los problemas, sino que en este tiempo, para muchos, las tempestades de viento ha sido esta pandemia, donde mucha gente piensa que se va a morir, donde mucha gente ha subido a la barca y piensa que su barca se va a hundir. No, su barca no se va a hundir, porque su barca está Dios. Él se encuentra descansando, pero es que muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios está en nuestra barca, que Dios está al lado de nosotros, que aquel que nos llamó es fiel y verdadero. Muchas veces nos encontramos y preguntamos: ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está Dios si está esta situación muy crítica? Y Él no dice nada, ni hola, aleluya. Pero Dios tiene el control suficiente de todas las cosas. Solamente que quiere que tú y yo resistamos las pruebas, que aprendamos a resistir, porque es necesario que por medio de tribulación entremos al reino de los cielos. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Entendemos claramente: a los que aman a Dios, todas las cosas o pocas las cosas. No, son todas las cosas le ayudan para mal o para bien. Para bien. Esto es conforme al propósito que Dios tiene conmigo y contigo. Amén. Y Dios prueba tu fe. Dios prueba tu fe y Él quiere que tú confíes. Jesús le decía a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no pudieron aguantar una prueba? ¿Cómo no pudieron esperar un poco más y ser pacientes? Yo estoy con ustedes. El Señor estaba hablando a los discípulos, pero ellos no pudieron tener el control. Estaban perdiendo el control. Se iban a hundir. Tuvieron que acudir a Jesús. Amén. El propósito es para animarte en la fe, que tú no vas a hundirte. Tu barca no se va a hundir, tu barca tiene propósito de vida. Y va a llegar el momento en que va a venir tempestades, problemas, circunstancias, te van a golpear, va a venir el viento contrario. Pero eso no te va a hundir, no te preocupes.
No tienes que temer. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Resiste porque ya va a llegar al otro lado. Resiste porque tu Señor viene. Aleluya. Mayor es el que está en los cielos que el que está en la tierra. Mayor es el que está en los cielos y es Jehová de los ejércitos. Que Él te ayude a remar, a remar. No mires atrás, no sueltes la toalla. No te bajes de la barca, sino rema, 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 rema. Busca a Dios, lee su palabra, ayuna, vigilia, para que puedas remar. Rema, rema, porque Dios es grande y es para siempre misericordioso. Amén, te doy gracias en esta hora. Espero que esta palabra te sirvan y te den ánimo de vida. Te den ánimo de vida. Este es tu servidor Steven que se presenta. Amén.